encontramos en la Biblia. El primer caso, mujeres reales, con historias reales, con lágrimas reales, hermanas, con un dolor real, pero con un Dios que no las ignoró, que no las rechazó, como a veces la sociedad tiende a hacerlo, y que no las olvidó. Y eso es hermoso, porque es lo que Dios hace con cada una de nosotras. Y entonces, de cada una vamos a ir comprendiendo cosas diferentes a medida avancemos. Y en el caso de Sara, nos vamos a enfocar en que la promesa tarda, ¿verdad? En su caso podemos ver un caso en que hay una promesa, sabemos que Dios le hizo una promesa a Abraham, eh, pero tardaba en llegar. ¿Y qué hacer cuando esa promesa tarda? Pero antes de eso, quisiera que nos moviéramos a esa época, a la época en que vivió Sara, que en muchos aspectos no la encuentro diferente a la de hoy día. En su época, la maternidad era la principal fuente de honra para una mujer. Entonces se imaginarán el peso que como sociedad se le daba a tener hijos, especialmente la mujer, ¿verdad? Y cuando existía algún caso de esterilidad, esta era vista como una vergüenza social, incluso como una desaprobación de parte de Dios. Y desde acá quiero ir aclarando que era se veía como una desaprobación divina, no por parte de Dios, sino por parte del ser humano, de la sociedad. Y como les decía, no es algo muy diferente porque a veces eso es lo que uno experimenta a este tiempo. Pero cuando vamos a la Biblia descubrimos que no es Dios, ¿verdad? Es el ser humano. Era común en ese tiempo que se dieran siervas, como hizo Sara, ¿verdad? Que se dieran siervas como madres sustitutas para preservar el linaje familiar. Y como ustedes saben, Sara intentó ayudar a Dios, ¿verdad? Ante la promesa. Sabía que había una promesa, pero también veía la lógica humana, ¿verdad? La edad y decía, bueno, seguramente hay que hacer algo para que se cumpla la promesa. Y sabemos que entrega a Agar. Como ahora también hay medios, ¿verdad? Sabemos que la medicina ha avanzado, hay donación de óvulos, hay procesos que como sociedad se dan, ¿verdad? Y están permitidos. Yo no quiero meterme en esa parte porque obviamente es decisión de cada familia, ¿verdad? Cuando se eligen estos procesos. Pero en ese tiempo lo que existía era las madres sustitutas, ¿verdad? Que era un símil. Y también era tan importante porque la descendencia aseguraba herencia, aseguraba identidad y aseguraba continuidad del nombre. Entonces se pueden imaginar la presión que sentía una mujer cuando era estéril, ¿verdad? Dice Génesis 11:30, mas Saraí era estéril y no tenía hijos. Y el 17:17, cuando Dios habla con Abraham, ¿verdad? El ángel, él tenía 75 años de edad cuando recibe esta noticia. Y dice el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 ha de concebir? Imagínense, Sara tenía allí 90 años cuando ya iba a pasar el nacimiento. O sea, Abraham se rió de sorprendido, ¿verdad? De la obra de Dios. No, no por duda, no por burla, sino de sorprendido de las maravillas que Dios puede hacer. Y aunque Sara sabemos que toma esta decisión de apresurar ese plan, aún así, Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Como decía el canto, ¿verdad? También, que él ha sido fiel. Entonces, encontramos acá, hermanas, con el caso de Sara. Voy a ir pasando de manera rápida porque lo que quiero es resumir cositas especiales en cada caso, por el tiempo también. Pero la primera lección que me dejó Sara cuando estudié es que Dios cumple, aunque el tiempo parezca imposible. Y yo acá quiero aprovechar de agradecer a todas las hermanitas de las mañanas de oración que semana a semana están orando por nosotras, ¿verdad? Y no importan los años, hermanas, no importan los años, hay que mantenerse orando, ¿verdad? No solo por estos casos, sino por cualquier lucha, por cualquier adversidad que esté pasando, no desistir, porque Dios cumple, aunque el tiempo parezca imposible. Imagínense que en el caso de Sara, lo decía la diapositiva anterior, en el caso de Sara fueron 25 años, 25 años desde la promesa. Imagínense, parece eterno, ¿verdad? Cuando uno piensa, Dios le prometió y 25 años después nació Isaac, cuando ella ya tenía 90. Podríamos decir, es que es una vida entera. Y a veces, hermanas, nos desesperamos cuando Dios no nos responde en meses o en un año. Sentimos que un año ha sido una eternidad, pero no lo es. Y la lección que Sara nos deja es que hay que saber esperar, ¿verdad? Hay que saber esperar en las promesas de Dios. Y lo otro es que Dios nos va a dar la fuerza para concebir, sea cual sea nuestra edad, ¿verdad? Y también reflexionaba, hermanas, en esto, en el cuidado que necesitamos tener, sobre todo como mujeres, cuando hablamos con otras hermanitas más jóvenes, tengan o no tengan un caso de esterilidad, de tener cuidado cuando uno a veces hace comentarios sin mala intención, pero que de pronto no son tan buenos cuando decimos debería apresurarse porque ya después de los 40 ya no va a poder tener hijos o ya es muy difícil, ¿verdad? A veces se hacen esos comentarios, hermanas, ignorando la situación de aquella hermanita que no tiene esos hijos y se lastima mucho, hermanas. Es muy doloroso. Y, y ahí en ese proceso, de todas maneras, uno también aprende a descansar en la bondad de Dios, ¿verdad? Es doloroso y hermoso a la vez, ¿me entiende? Porque Dios también nos enseña a, a ver con ojos de compasión aquellos comentarios que obviamente no son con mala intención, pero pensé importante comentarlos, hermanas, y mencionarlo porque son cosas que se dan y que sin querer a veces lastimamos. Eh, entonces, confiar y ver siempre cada situación, hermanas, con los ojos de Dios, reflexionar qué consejos, qué comentarios estamos haciendo a otras, si son desde los ojos de Dios o desde los ojos de la sociedad o desde los ojos muy humanos, que ya no son los ojos que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Sino unos ojos más espirituales. Y, y la última lección es que la espera no significa abandono, ¿verdad? A veces podemos sentir que ante esa prueba, ante ese anhelo, ante ese dolor que tenemos, pareciera que Dios no me quiere, no me escucha, no sé qué le pasa a Dios, pero Dios sigue fiel, Dios sigue siendo fiel y es una de las cosas en las que necesitamos tener total confianza, hermanas. Siempre es fiel. Y el segundo caso es Rebeca. Imagínense que Abraham y Sara tuvieron a Isaac, ¿verdad?
Y cuando Isaac ya era grande, vino Abraham y le dijo a su siervo, ve y necesito que busques una buena esposa para Isaac. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? De que fue el siervo y le pidió a Dios, oró a Dios, le pidió una señal para identificar a quien fuera y sucede que es Rebeca. Y lo que se me hace tan maravilloso, hermanas, es que ella también era estéril, pero se me hace maravilloso porque si se dan cuenta, Dios la escogió, ¿verdad? Cualquiera podría decir, Dios, como siempre, desaprueba la esterilidad porque más bien es un castigo de Dios. Nunca va a escoger a una mujer estéril, no, ¿verdad? Dios demuestra unos ojos diferentes ante eso. Para Dios, como puede haber alguna situación por corregir, que vamos a ver en un caso más adelante, pero la mayoría de veces, hermanas, es para mostrar su gloria también, es también para dirigir ante un propósito especial. Y así fue que Rebeca fue elegida, ¿verdad? Pero vamos a leer Génesis 25-21, donde dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. En este tiempo, como pueden imaginarse, era la misma situación social que la de Sara, ¿verdad? Todas las que vamos a ver en el Antiguo Testamento es la misma situación, ¿verdad? Pero lo que podemos agregar también es que en este tiempo la oración del esposo por la esposa reflejaba también responsabilidad espiritual del hogar, ¿verdad? No se desentendía el esposo, ¿verdad? Sino que también al orar, al interceder, reflejaba esa responsabilidad por el hogar. Y qué hermoso encontré acá leer que oró Isaac a Jehová, ¿verdad? No dice que fue Rebeca, obviamente sabemos que sin duda oró, eran todos hijos de Dios, pero aquí aprendemos a que no necesitamos transitar solas, hermanas. No necesitamos transitar solas estas luchas. Primeramente, necesitamos hacer un equipo con nuestra pareja, ¿verdad? Llorar juntos, orar juntos, compartir ese dolor, ¿verdad? Y esa necesidad, y así para cualquier adversidad, hermanas. Por eso es que las invito a reflexionar en esa necesidad, en esa adversidad que están pasando. Posiblemente están cargando algo ustedes solas y no la están compartiendo con sus esposos. Y encontramos acá esa importancia de oración del esposo, ¿verdad? Pero no solo de él, podríamos decir qué importante es compartir ese dolor entre nosotras, ¿verdad? Entre nuestras hermanas, entre nuestros hermanos, la familia espiritual que Dios nos dio. Y porque sabemos que dice la palabra, si yo me duelo, el otro también se duele, si yo me alegro, es el gozo de mi hermano o de mi hermana. Entonces, qué hermoso compartir y ser sinceras, hermanas. No necesitamos llorar solas, ¿verdad? Podemos encontrar en el brazo de la otra hermana ese consuelo, ¿verdad? Compartir esa mochila y darnos cuenta que en esa adversidad Dios incluso nos une más. En el caso de Rebeca, fueron 20 años de espera aproximadamente. Luego nos vamos al caso de Raquel. Raquel sabemos que era amada por Jacob, ¿verdad? Sabemos que Jacob trabajó 7 años solo por poder casarse con Raquel, luego Labán lo engañó y entonces lo hizo casarse primero con Lea. Lea tenía muchos hijos y Raquel no. Dice Génesis 29-18 y vio, perdón, 29-18 y Jacob amó a Raquel. Él la amaba mucho y Lea lo sentía, obviamente lo veía. Génesis 29-31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Acá vemos cómo se mueve la bondad de Dios.
según sus propósitos, ¿verdad? Según él considera. En Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Imagínense hasta dónde llegaba ese agobio, ¿verdad? En este caso, aparte de esa situación social, de la honra que alcanzaba la mujer por tener hijos, también como se daba el tema de la poligamia, ¿verdad? Se generaba esta competencia directa entre las mujeres en un mismo hogar. Entonces, era como natural socialmente de que se estaban comparando constantemente y era una realidad cotidiana en las familias múltiples, ¿verdad? Y entonces vemos acá que Raquel comenzó a tener envidia, ¿verdad? Al grado que la llevaba a reclamarle a Jacob como si él fuera Dios, ¿verdad? Incluso hoy en día podemos pensar que se dan esas situaciones, ¿verdad? Donde esposos reclaman a las esposas que dame hijos, quiero hijos. Y sabemos que han habido situaciones en las que lleva al divorcio por esa situación. Yo me siento muy bendecida, ¿verdad? Porque también Dios ha sido bueno con el esposo que me dio, porque al contrario, ¿verdad? Em, no, el tener esta noticia no fue razón, ¿verdad? De menosprecio ni nada de eso, pero es una bendición de Dios y también no es la situación de pronto de toda la familia. Podemos conocer algunas parejas fuera de la iglesia que pueden estar pasando luchas así y que podemos ser luz a ellos, consuelo a ellas, ¿verdad? Y guía a los esposos también para poder reflexionar desde los ojos de Dios. Entonces, pero vean qué hermoso, Dios está pendiente de todos, de todas y de todo, hermanas. Por eso no debemos desistir en nuestra fe, en nuestra confianza en las palabras de Dios, porque dice Génesis 30:22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concibió hijos. No significa que Dios literalmente se olvida, ¿verdad? Y dice, es cierto, no me acordaba de Raquel. Sí, ahora le voy a dar. Solo es una forma de escribir del autor, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está pendiente de todo y Él sabe los tiempos perfectos. Dice que la oyó y le concedió hijos. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender del caso de Raquel? Bueno, uno, que la comparación nos roba la paz. Compararnos solo aumenta nuestra herida. Y al contrario, enfocarnos en alegrarnos por las alegrías de otras y esperar con fe por las alegrías propias es lo más hermoso que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, cuidar nuestro corazón de compararnos y en el caso de hermanas que no están viviendo esto, pero que de pronto ven a otras hermanitas o como les digo, familiares o vecinas o compañeras de trabajo, ayudarles a no caer en la comparación, porque eso llena más de tristeza, ¿verdad? Siento que naturalmente como seres humanos podemos caer, ¿verdad? Pero ahí mismo alimentar nuestra mente y pensar, no, no tengo por qué compararme, no tengo por qué sentirme mal, ¿verdad? Por la alegría de otra, sino es seguir esperando en Dios, ¿verdad? Confiar en Dios. Y así para cualquier prueba, hermanas. Y dos, que podemos ser amadas y aún así sentir dolor. En este caso vemos a una Raquel que es muy amada, ¿verdad? Pero eso no le quita el dolor de no tener hijos. Pero Dios ve lo que otros no ven y siempre responde. Y necesitamos desarrollar esa resiliencia para, para recordar eso, que Dios nos está viendo y que Dios está también observando nuestro dolor,
no nos tiene olvidadas, ¿verdad? Simplemente Él tiene un plan especial para cada una de nosotras y Él sabe en qué momento dar la respuesta, dar una señal. Eso solo Él lo sabe y necesitamos descansar en Él. Vean qué hermoso que para cada caso Dios respondió favorablemente, ¿verdad? Entonces, como que Dios nos va enseñando, no se preocupen, ¿verdad? Si hay una esterilidad, yo estoy al pendiente de ustedes, ¿verdad? Por si hay alguna hermanita acá en el grupo pasando o experimentando ese dolor. Recordar que Él está al pendiente, ¿verdad? El cuarto caso es la madre de Sansón. En este caso no encontramos una situación en que ellos pidieran. En este caso fue Dios quien se acercó directamente, ¿verdad? No vemos un clamor directo, pero Dios aparece, promete un hijo y promete un hijo con propósito. Era nada más y nada menos que un libertador. El primer libertador del que se habla en los jueces, si no me equivoco. Dice jueces 13 del 2 al 5. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, vemos también otra respuesta de Dios. No dice que ellos oraban, pero podemos pensar, Dios, que, perdón, no dice que ellos oraban, pero podemos pensar de que sí lo hacían, porque fueron al final hombres y mujeres escogidos por el Padre, ¿verdad? Y sabemos que Dios siempre está viendo el corazón, siempre está viendo la humildad, siempre está viendo la resiliencia, el amor, ¿verdad? Con que vivimos la vida, la paciencia con que vivimos la vida. Y Dios obra en su momento. ¿Qué podemos reflexionar de la madre de Sansón? Bueno, que Dios también obra aún cuando no sabemos qué pedir. Probablemente ellos no se enfocaron en pedir y pedir y pedir a Dios por este niño, pero se dedicaron a ser los mejores siervos de Dios, probablemente, ¿verdad? Y Dios dijo, aquí quiero hacer un milagro, ¿verdad? Hay milagros que nacen simplemente de la gracia, no del esfuerzo, ¿verdad? Y y también encontramos la importancia del propósito, ¿verdad? Probablemente ellos no pidieron este hijo, pero Dios quiso cumplir un propósito a través de ellos, que es traer este libertador. Entonces vemos cómo acá un propósito divino supera un anhelo personal, ¿verdad? No es simplemente por el anhelo de tener hijos, sino que Dios dice, aquí voy a cumplir un propósito mío, ¿verdad? Y eso lo hace solamente el Padre. Entonces, recordemos que a través de la adversidad que podamos estar pasando, Él también puede cumplir, puede estar trabajando para cumplir un propósito especial, hermanitas. Vayamos rápidamente a Ana, que es la historia, una de las historias más conocidas, ¿verdad? Y tan hermosa también su oración. Encontramos a una mujer que es humillada constantemente, que la otra esposa de Elcana, la avergonzaba constantemente y la humillaba, y eso le generaba mucho dolor. Dice que esto sucedía año tras año. Primera de Samuel 1:2 dice, y tenía él, o sea, Elcana, dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Más adelante en el versículo 6 y 7 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el 10, ella con amargura, cuando se acerca ese año, parece que hubo un año, hermanas, en que Ana decidió derramar su espíritu. Cada año ella sufría y lloraba. Y podríamos decir, cada año seguramente ella pedía por un hijo, ¿verdad? Pero este año, hermanas, fue diferente. Eso hizo totalmente la diferencia porque ella derramó su espíritu y ofreció un voto. Dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en el versículo 19 encontramos, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la historia de Ana? Una mujer de humilde corazón, ay, me solté, aquí, una mujer de humilde corazón que entregó su dolor a Dios, hermanas. Aparte de poder compartir este dolor entre hermanas, con el esposo, como hemos aprendido en los casos anteriores, qué hermoso es descubrir que podemos entregar ese dolor que tengamos, hermanas, cualquiera que sea, entregárselo a Él y que Dios lo convierta en un propósito. ¿Verdad? Que Dios le dé propósito a ese dolor, sino para qué sufrir, ¿verdad? Más adelante tenía la cita de Primera de Pedro 4:12, ¿verdad? Que no nos debe sorprender ninguna prueba y que más bien debemos aprender a gozarnos, ¿verdad? Como siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Si tenemos un dolor, hermanas, y no hay propósito divino o no descansamos en que Dios lo puede convertir hacia un propósito especial, ¿de qué sirve llorar? ¿Verdad? ¿De qué sirve sufrir? Así que llevemos nuestros dolores sin filtros al Padre y derramemos nuestro espíritu como Ana lo hizo, porque la oración sincera transforma el corazón, ¿verdad? Cuando ella hizo esta oración, ella regresó tranquila y eso me encanta del caso de Ana. Ella descargó por fin esa mochila que andaba cargando pesada, quizás cada vez más pesada, por cada año que Penina la atormentaba. Hermanas, las mujeres que pasamos esta experiencia, escuchamos muchos comentarios, ¿me entiende? Vemos gestos en rostros de hermanas y es doloroso. Y depende de nosotras no subir ese nuevo comentario, ese gesto, esa imprudencia a la mochila. Y así con cualquier adversidad, hermanas. Ustedes saben que como seres humanos nos equivocamos, fallamos, decimos cosas imprudentes, pero tener el cuidado de no subir ese a la mochila y cargar solo nosotras, sino ojalá cada noche, ¿verdad? Si esto fuera diario, ¿verdad? Cada noche, cada día, descargar ese dolor en Dios con una oración sincera y dejarlo a su voluntad, ¿verdad? Y como dice el punto 3, a veces Dios responde, pero también a veces Dios nos pide soltar. En el ejemplo de Ana encontramos que podemos ofrecer a Dios votos, ¿verdad? Y tal vez eso es lo que Dios espera de pronto de nosotros, que podamos aprender a soltar algo, ¿verdad? Tal vez cuidar si aquel dolor lo estamos pasando por una insistencia personal, porque tengo que, porque debo. Y, y por eso, hermanas, también las que están alrededor necesitamos tener cuidado de lo que decimos, porque a veces,
y lo veo en otros casos, a veces ponemos peso en familiares, por ejemplo, cuando insistimos. No sé, por poner un ejemplo, he escuchado casos en donde la madre le insiste a una hija, deberías tener otro hijo, el varoncito, necesito que quisiera yo tener el varoncito. Y a veces, hermanas, hasta manipulamos emocionalmente y no nos damos cuenta que eso puede ser una carga emocional para esta hermanita. Y es doloroso porque a veces se toman decisiones precipitadas por la pura influencia social. Por eso es tan importante lo que las demás alrededor vayamos a decir o vayamos a intentar guiar, ¿verdad?, a otras. Vamos a Mical. Mical es, hermanas, el único caso donde hay una situación distinta, porque hay un corazón duro. Mical era la esposa del rey David, imagínense, era una reina. Y sucede que en 2 Samuel 6:16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Bueno, eso es lo que encontramos de Mical, ¿verdad? No sabemos qué más había en su actitud, en su personalidad. No sabemos, ¿verdad? Qué más en su relación con Dios, su relación personal con Dios, pero encontramos una actitud de desprecio en una mujer, ¿verdad? Y por 2 Samuel 6:23 sabemos que nunca tuvo hijos. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es el único caso bíblico, hermanas, donde encontramos que la esterilidad permanece. No hay fruto, digamos, en este caso físico, pero también podemos visualizar no hay fruto a nivel espiritual, ¿verdad? Como ese legado que uno pueda dejar, ¿verdad? Antes de irse de esta tierra, ese legado positivo, ese legado bueno. En el caso de Mical, lo que tenemos es, por lo menos con este texto del 6:16, un pequeño legado negativo, ¿verdad? Porque encontramos un corazón duro, un corazón criticón y sabemos cómo Dios desprecia la crítica, ¿verdad? Dios no quiere que nos volvamos juzgadoras. El único, dice la palabra, que puede hacer eso es Dios, ¿verdad? Dios mismo, no es de nosotras el caer en juicios. Y esto también me llamó la atención porque a veces ante los casos de esterilidad, hermanas, juzgamos. Entonces, juzgamos mal. A veces suele pasar que se piensa directamente, esto es un castigo de Dios, es un castigo divino. Y yo lo viví, hermanas. Yo supe de alguien que dijo eso y fue muy doloroso escuchar incluso o saber de la persona que venía. Y solamente Dios, solamente reflexionando en la palabra de Dios, es que encontramos ese consuelo y rompemos con esos pensamientos. Pudo haberlo dicho aquella persona, aquella hermana que tanto yo amo, pudo haberlo dicho. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y escucho lo que Dios dice de aquello, lo cambia todo. Lo cambia todo. Y por eso es que necesitamos siempre, hermanas, estar reflexionando en lo que Dios piensa de aquello. ¿Qué pensará Dios de esta adversidad que estoy viviendo? E ir a la palabra o escuchar a una hermana que yo valoro por su espiritualidad y pedir consejo. Hermana, ¿qué cree? No qué piensa usted, ¿verdad? ¿Qué cree usted que Dios piensa sobre esta situación? ¿Qué cree usted que Dios piensa que yo debería estar reflexionando o viendo con esta adversidad que estoy pasando?
Es lo más hermoso, hermana. Cuando yo hice este ejercicio de reflexionar, yo les estoy haciendo un resumen de cada caso, pero yo fui reflexionando mucho más para mí, ¿verdad? Cada uno de ellos lo quise desgranar para mí, para entender mejor el punto de vista de Dios, ¿verdad? Y siempre encontramos a un Dios demasiado bondadoso, hermanas, demasiado misericordioso. Sin duda que Dios quería darle hijos a Mical también, pero a veces también nosotras con nuestras actitudes detenemos la obra de Dios. Acá encontramos el ejemplo de una mujer dura, ¿verdad? Que cayó en la crítica, en el orgullo, perdiendo esa sensibilidad espiritual que Dios quiere que tengamos, ese amor, esa humildad. Y probablemente por esas actitudes es que podemos estar o alargando nuestra adversidad, hermanos, o deteniendo bendiciones que Él tiene, que Él quiere darnos para nuestra vida, ¿verdad? Sabemos cuando Dios dice, tengo puros pensamientos de bien para ustedes, tengo demasiadas cosas buenas para ustedes. Y el último caso, hermanas, es el caso de Elizabeth. Es el único caso del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un caso también similar al de Sara, donde Dios responde tarde, pero llega en el momento perfecto, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántos años han pasado desde Sara hasta Elizabeth. No se me ocurrió contarlo, pero ustedes pueden imaginarse cuánto tiempo. Y en el judaísmo, en esta época de Elizabeth, la esterilidad seguía viéndose como una afrenta social. Imagínense cuántos años han pasado a esta fecha. Y tristemente, incluso dentro de la familia de Dios, se sigue viendo a veces la esterilidad como una afrenta, como un castigo de parte de Dios, como quizás algo está mal en ellos, quizás no oran lo suficiente, quizás no sirven lo suficiente, no sé, pero algo tienen que estar mal para que Dios les haya dado tremendo castigo, ¿verdad? Lamentablemente aún no, aún se da eso, ¿verdad? Acá vemos a Elizabeth, que es esposa de Zacarías, quien es un sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes tenían una alta responsabilidad espiritual ante el pueblo y también los nacimientos milagrosos eran asociados a cumplimientos de profecía y nosotros sabemos que aquí se va a cumplir una profecía. Dice Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y dice el versículo 13, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, ¿verdad? El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Qué hermoso, hermanas. Ellos ya de edad avanzada, ella estéril, y después de muchos años, viene un ángel para decirles, no es tarde todavía, ¿verdad? No es tarde para hacer una obra milagrosa en ustedes y más allá de solamente hacer el milagro de un nacimiento, de llevar un hijo a una familia, es de hacer una obra hermosa superior. En este caso estamos hablando del que iba a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Dios no eligió a una familia fértil, ¿verdad? A una familia que podría decir, bueno, ellos pueden tener hijos. Dios siempre busca el momento perfecto y las personas perfectas para hacer un milagro. Y en todas nosotras, Dios quiere hacer un milagro, hermanas, de distinta manera, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la esterilidad, pero como les decía, pensemos en nuestras propias adversidades, en nuestras propias luchas. La lucha que estemos pasando, seguramente Dios quiere hacer algo maravilloso ahí,
va a depender de nosotras, de dejar que Él haga su obra. La historia de Elizabeth, dice la diapositiva, nos recuerda que Dios no se olvida de nuestras oraciones. Aunque el tiempo humano parece agotarse y cada vez podemos decir, no, ya muchos años pasaron, ya incluso podemos caer en, yo, ¿para qué pido a Dios, verdad? Si no, ya pasé la edad, digamos, pensando en la esterilidad. Pero en este caso de Elizabeth, su esterilidad y su edad avanzada fueron el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara. Y ese hijo que llegó no solo llenó de gozo su vida, sino que abrió el camino para el ministerio de Jesucristo. Entonces, hermanas, hay 7 lecciones que rápidamente podemos repasar acerca de lo que Dios piensa acerca de la esterilidad. Primero, encontramos de que la esterilidad en la Biblia no se reduce a una sola causa. Podríamos decir, hay allí un problema físico, ¿verdad? Un, un castigo, no necesariamente, ¿verdad? No es una sola causa. Hemos visto 7 casos y lo que me parece hermoso es que de 7, 6 Dios les dio hijos, ¿verdad? Una no, pero encontramos también alguna enseñanza que Dios quiere que aprendamos de Mical, ¿verdad? Y en el resto encontramos bendición después de haber pasado esa adversidad con sabiduría, con resiliencia, con paciencia, ¿verdad? La Biblia nunca nos presenta una explicación única, ¿verdad? Puede ser una realidad humana dolorosa. La esterilidad también puede ser una prueba de fe para algunas. Puede ser una situación que simplemente Dios ha permitido y, y que alguna obra va a hacer Él. Puede ser un escenario para manifestar su poder, ¿verdad? Y solo en algunos casos puntuales, como vimos en Mical, puede ser una consecuencia espiritual. Imagínense qué curioso, hermanas, que como el ser humano siempre se va a lo negativo primero, usualmente pensamos, según el caso de Mical, ¿sí o no? No de nosotras, sino que en general la sociedad, ¿verdad? Usualmente se va por eso, pero Dios nos pone 6 casos donde dice, no necesariamente, hija. Tranquila, revisa tu corazón, revisa tu vida, porque muy probablemente no es una consecuencia espiritual, ¿verdad? Entonces, también descubrimos que la fertilidad y la esterilidad están simplemente bajo la soberanía de Dios. Es un gran milagro, como yo siempre les he dicho a algunas hermanitas acá que han estado embarazadas y han tenido sus hijos y yo les he recordado que eso también es un milagro. No es la normalidad, hermana. No es decir, eres mujer, vas a tener hijos. El tener un hijo también es un hermoso milagro y qué hermoso que muchas acá ya lo hayan experimentado, pero también la esterilidad es para que Dios obre algún milagro, ¿verdad? Distinto, pero también hay milagros ahí que Dios quiere ofrecer a la humanidad y sobre todo para mostrar su gloria y poder. Así que cuando leemos citas como Génesis 20:18 dice, Dios puede cerrar la matriz. Primera de Samuel 1 del 5 al 6 dice, Jehová había cerrado la matriz. Entonces, es la soberanía de Dios, ¿verdad? No es para nosotros cuestionarlo, sino descansar en el propósito como hija de Dios, ¿verdad? Como en toda adversidad, descansar en el propósito que Dios tenga ahí. También la tercera lección es que la Biblia reconoce el dolor emocional de la esterilidad. Vemos el llanto de Ana, vemos la vergüenza social que sentía Raquel, ¿verdad? Vemos la angustia profunda cuando Raquel dice, dame hijos o me muero. Imagínense ese dolor, esa tristeza. Vemos la desesperación de Sara de decir, qué alegría porque Dios me va a dar un hijo, pero los años pasan, yo envejezco y seguramente con Agar,
¿verdad? La angustia de poder acelerar un proceso, la humillación pública, ¿verdad? Como Ana y Sara. Entonces, Dios reconoce allí para que también nosotros aprendamos como Él a ver ese dolor emocional, hermanas, y ser sensibles, ser cuidadosas, ¿verdad? En las palabras que podamos expresar ante casos así. También que la esterilidad es un espacio de oración y encuentro con Dios, como cada adversidad, hermanas. En cada adversidad Dios espera que nos acerquemos más a Él, que conversemos con Él, que derramemos nuestro espíritu. Vemos también la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo humano. Para nosotros 1, 2, 3 años pueden parecer una eternidad, ¿verdad? Pero para Dios puede significar simplemente el inicio, ¿verdad? Apenas esta adversidad está comenzando. Sara esperó 25 años, Rebeca 20. De Raquel solamente sabemos que fueron varios años. De Elizabeth sabemos que estaba de edad avanzada, no sabemos la edad, pero que era de edad avanzada. Pero encontramos que Dios nunca actúa apresuradamente, pero que tampoco nunca actúa tarde. Dios llega en el momento exacto, en el momento preciso para hacer su obra. Y encontramos también que en la esterilidad también puede haber un propósito redentor, como en el caso de la madre de Sansón, ¿verdad? Dios dijo, aquí yo quiero un libertador. En el caso de Elizabeth dijo, aquí yo quiero el que va a preparar el camino a mi hijo Jesús, ¿verdad? Y en número 7 encontramos también un aprendizaje, hermanas, entre una esterilidad literal, ¿verdad? Física de que de verdad no se pueda tener hijos y una esterilidad simbólica porque somos estériles cuando no damos fruto, ¿verdad? Se relaciona a eso. Entonces, los profetas usaban también la esterilidad como una imagen espiritual. Cuando se habla de tierra estéril, ¿verdad? Se habla de ausencia de bendición. Cuando se habla de un pueblo estéril, se habla de falta de justicia. Y así, cuando se habla de restauración, es como una fecundidad renovada. Entonces se hace siempre esta asociación. Y a veces no podemos estar viviendo una esterilidad física, hermanas, pero podríamos revisar si estamos viviendo una esterilidad espiritual, ¿verdad? Tener cuidado de esos frutos que, que podemos estar o no estar dando. Y un pensamiento final, hermanas, antes de terminar, es que tal vez tu esterilidad no es biológica, pero puede ser sueños que no se cumplen, ¿verdad? Entonces no vemos un fruto en aquello. Vemos procesos detenidos o lentos, ¿verdad? Que tienen bloqueos cada vez que quieres avanzar en ese sueño, en ese plan, en ese anhelo. Hay bloqueos. Áreas donde te sientes vacía también. Como mujeres podemos experimentar eso de diversas maneras, ese vacío de diversas maneras, no necesariamente por no tener hijos, ¿verdad? O podemos encontrarnos con oraciones sin respuesta, que tal vez llevamos muchos años rogando por aquello. Y el ánimo es recordar que para Dios, o que recordar que no estamos vacías, primeramente, ¿verdad? Que no estamos solas, que Dios está acompañándonos, que Dios está escuchando, que Dios no nos está ignorando, no nos está rechazando, no nos está juzgando o criticando, sino que está allí en el proceso, ¿verdad? Depende de nosotras si logramos identificarnos. Entonces, hermanitas, con esta reflexión que yo he tenido, con esta experiencia propia, ¿verdad? También quiero animarlas a enfocarnos en el propósito de Dios en cada adversidad, en lo que Dios puede generar a través de nuestras luchas, los frutos que puede generar a través de esa lucha que parece
que allí no hay fruto que pueda salir, ¿verdad? Enfoquémonos en dar frutos en nuestra fe, hermanas, en nuestra influencia a otras hermanas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, en dar fruto en nuestro servicio, en dar fruto en nuestro testimonio, porque Dios siempre va a dar fruto donde nadie lo esperaba, como dice el texto o como dice el título de nuestra reflexión. Y quisiera terminar con el canto que dijo, que cantó Mayrita, que me llenó mucho. Dice, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. No importa la adversidad, hermanas, recordemos que Él es bueno, que Él es fiel y cantémosle al Señor con gozo. Repitamos a otros, a otras, la bondad de Dios en esa adversidad. Que no nos sorprendan las pruebas, como dice Primera de Pedro 4:12. No se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. Es como si alguna cosa extraña pasara, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tu adversidad no necesariamente es un castigo de Dios. Tu adversidad puede ser el escenario perfecto para que Dios obre con un milagro maravilloso para multiplicar los frutos que Él quiera dar. Que el Señor te bendiga. Gracias, Alejandrita. Gracias por, desde cuando me dijiste el tema,